Lisandra, como no, que ella es nueva, y bueno, y esta señorita, ¿cómo es, señora? ¿Cómo? Dioselín. Ah, encantado. Igual de Nicaragua. Muy bien. Pues bienvenido a todos en el nombre del Señor. Y bueno, pues con este espíritu que nos ha dado la alabanza, que es un espíritu maravilloso, vamos a compartir. Yo he traído muchos folios, no os asustéis, ¿vale? No os asustéis porque yo tengo la letra muy grande, o sea que y ocupa mucho espacio, ¿vale? O sea que, y además tenemos aquí a Lisandra que me dice, oye, corta ya que... Si no está el consejo. Si no está el consejo, o sea que no hay ningún problema en ese sentido. Pero la semana pasada creo que empezamos el tema del liderazgo, ¿vale? Y vamos a hablar sobre el liderazgo, cómo tiene que ser el líder cristiano. Y cuando digo líder sabemos que es una palabra que no aparece en la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces ya lo explicó nuestro pastor. Entonces, líder puede englobar pues, cualquier persona que tenga un ministerio, incluso cualquier creyente que esté llevando la palabra de Dios a un grupo de personas se puede considerar un líder. Un ministro, un pastor, en fin, pues, hay infinidad. Un maestro, ¿de acuerdo? Entonces, vimos, para recopilar un poquito, vimos la predicación de David, de nuestro David, como un buen líder ejerce la autoridad delante de Dios y de parte de Dios. Y aprendimos que esa autoridad del líder, no es una autoridad ni una responsabilidad final. ¿Qué quiero decir con eso? Que la fuente de la autoridad del líder de Dios proviene de Dios, ¿vale? Y se practica dentro de los límites que Dios permite. Porque su autoridad y su responsabilidad es delegada, ¿de acuerdo? Y, hermano, ¿qué significa delegada? Pues precisamente eso, que proviene de Dios. Dios te cede esa autoridad para que tú puedas llevar el evangelio a otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, sencillamente, el liderazgo aspira a entender y poner en práctica el evangelio de Cristo. Y no solo a eso, también a enseñarlo y darlo a conocer a otras personas, ¿vale? Entonces, hay un texto en la Biblia, en Romanos capítulo 13, versículo 1, en el que Pablo nos habla sobre este tema. Está hablando sobre la autoridad, ¿vale? Sobre la autoridad que viene, pues toda autoridad es delegada en realidad, tanto las civiles como las religiosas, pero él llega a decir, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, sino proveniente de Dios. Por supuesto, el líder espiritual, su autoridad proviene de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Amén, hermano? Y el escritor de la carta a los hebreos lleva esta realidad, esta ley espiritual al plano de la iglesia. Lo trae aquí a nosotros, ¿vale? En Hebreos 13, capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta por lo que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿vale? Entonces, en definitiva, hermano, recopilando un poquito, vimos que el líder o el responsable no guía, no enseña de lo suyo propio, sino que lo hace del Evangelio de Cristo, ¿vale? Y por eso Pablo llegó a decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso está en 1 Corintios, capítulo 11, ¿ok? Pero él llegó a decir eso, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, ¿vale? Entonces, eso es la primera cosa. La autoridad del liderazgo es delegada. Y la segunda, también aprendimos que el liderazgo en la iglesia no está determinado por ciertos poderes que recibimos sobre las personas. O sea, no tenemos poderes sociales, ni políticos, ni familiares. No tenemos ese tipo de poder, ¿no? Los líderes o las personas que están en autoridad en la iglesia, más bien lo que tienen es la capacidad de servir y de recibir ese amor de Dios y de servir en amor a otros que también quieren seguir los pasos de Cristo, ¿vale? O sea, no tenemos poderes especiales, no tenemos esa influencia que podría tener una autoridad civil sobre las personas, sino lo que tenemos es la capacidad, el don de servir en amor a otras personas que quieren conocer el Evangelio, ¿eh? Vale. Entonces, este servicio, este don de servicio, aunque ahora en vez de hablar de don, quizás mientras estemos compartiendo, hable de cualidades, ¿vale? Prefiero hablar de cualidades porque así engloba los dones espirituales y las cualidades naturales, ¿no? Pero este servicio, este don de servicio, lo magnifica Jesucristo en las palabras, cuando, no sé si recordáis, el pequeño conflicto que tuvo Santiago y Juan, porque ellos querían, en Mateo capítulo 20, ellos querían uno sentarse a la derecha
y otro a la izquierda del Padre cuando Él viniera en su reino. O sea, Él decía, mira, Señor, nosotros somos de tu círculo íntimo, venían a decir más o menos, yo quiero sentarme a tu derecha y este otro que se sienta a tu izquierda. Los demás, aunque estén en la mesa, que se sienten más lejos. Ellos querían sentirse privilegiados. Y el Señor le deja claro cómo debe ser el espíritu de un líder que guía a su pueblo. Él le dice, el que quiera ser el primero entre vosotros, eso está en Mateo capítulo 20, de los versículos 27 a 28, dice, el que quiera ser el primero entre vosotros, fijaos lo que les dice, será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la predicación de nuestro pastor, hemos aprendido que el liderazgo es un don de Dios dado a su pueblo, líderes, el liderazgo es un don de Dios para su pueblo y también es un carácter manifestado en la práctica. Y uno puede decir, pero bueno, Leo, ¿qué carácter es ese? Pues mira, lo podemos resumir pues no como un don, no como la habilidad de tener cierto poder e influencia, como hemos dicho, sobre las personas, sino como la capacidad que tiene el líder para servir y amar a esa persona en el nombre de Jesús. No podemos encontrar una definición más sencilla. La capacidad que tiene el líder para servir y amar a esa persona en el nombre de Jesús. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya podía terminar la predicación, gloria a Dios. Pero voy a seguir un poquito más. Yo sé que en la Biblia las cartas pastorales de Pablo, ¿sabéis cuáles son, no? Primera y segunda de Timoteo y Tito, ¿no? Ahí te dan una lista de cómo tiene que ser el hombre de Dios. El diácono, el servidor y el pastor tiene que ser, te da una lista. Pablo te da una lista muy acertada, inspirada por Dios, pero no deja de ser una lista. Pero si te vas a ciertos hombres de la Biblia, ciertos ejemplos bíblicos que tenemos en personas que han vivido y sus vidas han sido recogidas y registradas en la palabra de Dios, vemos como esos dones que Pablo escribe en una lista se reflejan en la realidad. Entonces yo he cogido varios ejemplos en la Biblia de cómo un hombre de Dios debe manifestar ese carácter, ¿vale? Yo he escogido algunas virtudes, algunas cualidades de esos hombres y he escogido algunos hombres que me parecieron más sobresalientes. No son todos, ¿vale? No son todas esas cualidades, no son todos esos dones, pero los que me pareció más sobresalientes de cada uno los he sacado a la luz para intentar explicar cómo tienen que ser las cualidades de ese hombre de Dios, ¿no? De esa manera yo pienso que nos puede ayudar a construir una imagen más clara de cómo debe ser el líder o el siervo de Dios, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con Moisés, ¿vale? Moisés fue el hombre formado y dirigido directamente por Dios. Él recibió una teofanía para liberar a su pueblo no solo de la opresión. Él también quería separarlo de un pueblo idólatra como el egipcio que vivía en constante pecado para santificarlo, es decir, para hacerlo suyo. Él quería que los seguidores de su pueblo, del pueblo de Israel, todos reflejaran su imagen y semejanza en el mundo bueno de Dios que él quería establecer, ¿vale? Entonces Dios se presenta a Moisés con un nuevo nombre que nadie había escuchado nunca antes. El Señor, Yahvé, le da su nombre personal a Moisés, nunca lo había hecho antes. Abraham y los patriarcas anteriores habían recibido el nombre del Shaddai o el Elyon, ¿no? Que es el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, pero nunca habían recibido el nombre personal. Y es curioso. Y le dijo, estoy leyendo en Éxodo capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice así. Así se presenta, un resumen, ¿no? Más o menos así se presenta, y voy a leer estos dos versículos nada más. Dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y sabes qué? Moisés peleó con toda su fuerza delante de Dios para no asumir ese liderazgo. El que si era tartamudo, que si Señor, ¿cómo me van a creer los ancianos? ¿Quién le digo que me ha enviado? Todo eran excusas. Pero Dios, los planes de Dios sabemos que no conocen derrota, ¿no? Entonces uno puede hacerse una pregunta. ¿Qué vio Dios que podía poner en el corazón de Moisés para edificar un gran siervo? ¿Qué vio Dios en el corazón de Moisés que sabía que podía poner para edificar un gran líder, ¿no? Y la Biblia, como siempre, nos da la respuesta. Si te vas a Números, capítulo 12, versículo 3, libro, por cierto, escrito por Moisés, nos da una idea. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, atento a esto, era muy manso,
más que todos los hombres que había en la tierra. Ahí tenemos una pista, ¿no?, de cómo debe ser el carácter. Un varón muy manso. Hermano, el corazón de Moisés estaba lleno de sabia mansedumbre. ¿Y qué es esto de la mansedumbre? Bueno, mira, la humildad y la mansedumbre suelen ir de la mano. La humildad es esa condición interior que tiene el corazón del hombre, de no rechazar la palabra de Dios, de aceptar su voluntad, de no creerse uno más de lo que es. Pero la mansedumbre es como se expresa ese corazón externamente. Digamos, podemos decir de una forma seria que la mansedumbre es la consecuencia y el fruto de la humildad. Y la mansedumbre, al ser fruto de la humildad, permitía a Moisés acercarse a Dios en la actitud adecuada para, y quiero que os fijéis en esta palabra, para interceder por el pueblo de Israel, aun cuando éste ofendía gravemente a Dios. Moisés era un gran intercesor. Veamos que dos cualidades, mansedumbre e intercesión. Es decir, Moisés pidió misericordia para Israel poniéndose en su lugar, aun cuando él sabía que el pueblo merecía el castigo de la justicia santa de Dios. Ellos habían desconfiado de Dios. ¿Os acordáis del episodio en que Moisés va al Sinaí, el Señor hace la entrega de la ley, pero pasan unos días, ¿no? De hecho, él está 49 días allí arriba, bueno, está un par de semanas arriba, luego baja, pero cuando baja, ellos se habían hecho un becerro de oro. O sea, ellos habían cogido y habían desconfiado de Moisés. Le habían dicho, oye, no sabemos qué ha pasado con Moisés. Y este Dios nos ha dejado aquí abandonado en el desierto. No tenían confianza ni fe ninguna. Estaban llamando a Dios mentiroso. Y eso es un pecado muy grave. Ellos habían desconfiado de Dios, hermano, y de su líder en el desierto. Y se hicieron ese becerro de oro que les guiara por su camino. Y no solo que les guiara por su camino, sino que le pusieron, tú eres Yahvé. Tú eres el que nos sacó de Egipto, dijeron. ¿Podía haber un pecado mayor? Los dos primeros mandamientos sobre Dios. No tengas dioses ajenos a mí, ni te hagas dioses del cielo y de la tierra, no te hagas dioses ni imágenes creadas. Los dos estaban transgredidos en ese momento. Entonces Moisés intercede por Israel. El Señor le cuenta lo que está pasando, le dice, voy a castigar severamente a este pueblo, porque realmente se lo merecía, y Moisés intercede. Mira lo que pasa, voy a leerlo en Éxodo capítulo 32, del 30 al 35. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es un texto un poco, puede dar pie a confusión, pero es muy interesante. Dice así Moisés. Al día siguiente, Moisés le dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizás pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, atento a esto, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que ha escrito. Escúchame, Moisés se estaba poniendo entre Dios y el pueblo en una situación muy difícil. El Señor iba a castigar a Moisés, al pueblo, y Moisés le dice, mira, no les castigues a ellos, borra mi nombre del libro de la vida. ¿Entendió? ¿A qué figura no recuerda esto? A Jesús. A Jesús, ¿no? Entonces, es ponerse en ese lugar, en esa posición tan incómoda, solamente lo hace un buen líder, que tiene un corazón intercesor entre su pueblo y Dios. Pero mira, en el versículo 33, el Señor extrajo del corazón de Moisés lo que quería. Y él le responde, no, yo borraré del nombre, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. ¿De acuerdo? Y en esta misión de Moisés, de asumir la responsabilidad de un pueblo pecador frente al Señor, nos recuerda, como he dicho, a la figura de nuestro gran intercesor y buen pastor, Jesucristo. En algún momento de la eternidad, Él llegó a la presencia, a la presencia del Padre, que iba a castigar a la humanidad pecadora en su santa justicia, y le dijo que le permitiese bajar a la tierra, que le permitiese encarnarse, para que Él pudiera perdonar nuestros pecados a través de su muerte. Él pudiera pagar el precio de nuestros pecados y darnos vida eterna, a la vez que satisfacía la justicia perfecta de Dios. Eso hizo. Y esa figura
no recuerda a Moisés. Así que Moisés nos muestra claramente qué espera Dios del corazón de un buen líder. ¿Vale? Mansedumbre y un espíritu amoroso de intercesión y no de condena. Mansedumbre e intercesión. ¿Vale? Una cosita. Otro ejemplo de liderazgo. ¿Vale? Hemos visto a Moisés, ahora voy a pasar a otro hombre de la Biblia que nos muestra como el corazón de un buen líder, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese corazón? Otro ejemplo, bueno, seguramente lo sospecháis, que voy a poner a David, ¿no? Al rey David, ¿no? Era muy lógico que lo pusiera, era muy pertinente, ¿no? Del que Dios mismo dio testimonio, diciendo en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, también lo repite Lucas en Hechos, capítulo 13, 22, el mismo versículo, haciendo eco del Antiguo Testamento, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y yo muchas veces me he preguntado, hermano, ¿qué quiso decir el Señor con esa expresión? Hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. Hermano, pues es más sencillo de lo que parece. Jehová definió a David como un líder íntegro. Y nos quedamos con esta palabra, integridad. Él era un líder íntegro. Y para entendernos, alguien puede preguntarle, ¿y qué significa integridad? Porque no es una palabra que utilizamos mucho en el lenguaje común, ¿no? ¿Qué significa integridad? Escucha esto. David llevaba todas las áreas de su vida, incluso sus defectos, sus pecados, sus errores, también sus aciertos, al servicio del Señor. El buen rey, todo, y digo todo, lo malo y lo bueno, lo sometía constantemente al escrutinio del Padre. ¿Vale? El buen rey, lo diré otra vez, lo sometía todo lo que hacía constantemente al escrutinio del Padre. ¿Recordáis el episodio de David con Betsabé, su capitán Urías y tal? Lo recordáis, ¿no? Triste episodio en que él estaba donde no debía de estar, sus hombres estaban en la guerra, estaba en su palacete, vio a la chica que le gustó, era mujer de otro hombre, la tomó para sí, y no solo la tomó para sí, no solo adulteró, sino que envió a Urías al frente de batalla, donde además arreciaba la batalla frente a los filisteos para que lo matasen, porque la había dejado embarazada. O sea, era una cosa terrible. Pero mira, escúchame, en su integridad, quiero que nos centremos en esta palabra, no digo que esté bien lo que hizo, y el Señor seguramente, seguro, si no se hubiera arrepentido, lo hubiera condenado, pero en su integridad David reconoció su pecado, no tuvo miedo, ni dudó en arrepentirse, sabiendo que no hay nada oculto delante de Dios. Él llegó a decir, en el Salmo 51, que él escribió, él era el dulce cantor de Israel, escribió gran parte del libro de los Salmos, como sabéis, y en el Salmo 51, versículos 2 y 3, llegó a decir, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lávame y límpiame porque yo reconozco, hermano, integridad. ¿Vale? Este siervo de Dios reconoció lo que era con sinceridad. En su integridad puso sus dones espirituales al servicio de Dios. Incluso los puso al servicio de sus enemigos. Hay otro episodio, ¿os acordáis cuando Saúl no quiere ceder, desobedece delante de Dios, Samuel lo desecha, el profeta de Dios lo desecha, y él no quiere ceder el trono de Israel, él quiere quedárselo para él, para su familia, porque no lo ve como un ministerio de Dios. Y entonces, de parte de Dios, viene un espíritu maligno que atormenta a Saúl. No sé si habéis visto la película, pero la recomiendo. Hay una serie que se llama David, es muy interesante, y además yo pensaba que iba a ser de otra manera, pero es muy fiel a la Escritura. Entonces yo les recomiendo que la veáis y os enteraréis de todo. Está bastante bien, ¿no? Y bueno, el Señor envía un espíritu que atormenta a Saúl día y noche. Y dice así la palabra de Dios. 1 Samuel, capítulo 16, 23. Mira cómo este siervo operaba siempre en ayuda, entre comillas, operaba siempre en dirección a Dios, ¿no? Dice, y sucedía que cuando un espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba la arpa y la tañía con su mano, y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo se apartaba de él. En su honestidad, David buscó siempre la dirección de Dios en sus decisiones más importantes. Lo hizo como hombre y lo hizo como rey. Hermano, integridad. ¿De acuerdo? El último episodio que yo he recogido de este hombre, que me gustó mucho,
me llamó grandemente la atención, donde él se ve su integridad y su honestidad. Cuando fue ungido como rey, sabéis que David no fue ungido como rey directamente, fue perseguido por Saúl, luego estuvo aproximadamente unos 3 años y 6 meses siendo rey en Hebrón. Hebrón era una ciudad muy importante al sur de Jerusalén, estaba ya casi a punto de ser rey, pero todavía no controlaba todo Israel, ¿de acuerdo? Y después ya controló todo Israel durante 37 años más, durante 40 años, más de 40 años fue rey de Israel. Entonces cuando fueron a ungirlo como rey, los filisteos, que eran sus enemigos mortales, se levantaron contra él, ¿cierto? Y esto fue lo que pasó. Cuando fue ungido como rey, ya de todo Israel, ya David es rey, los filisteos subieron a luchar contra él y su ejército, en lo que la batalla sería la batalla definitiva, ¿no? Digamos, un poco, quien ganara un poco, pues sería el que tomaba el control de la tierra, ¿no? Y el libro de Crónicas, primero de Crónicas, nos cuenta lo que hizo David en ese momento. Y dice primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 10. Dice, entonces David consultó a Dios. ¿Qué hizo David? Se estaba jugando el tipo, no solo él, sino el de toda su familia, el de su pueblo, el de la capital Jerusalén que acababa de tomar, de los jebuseos. Dice que consultó a Dios diciendo, ¿subiré, Señor, contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le respondió, sube, porque los entregaré en tu mano. Amén. Gloria a Dios, que los entregó en su mano. Hermano, David como siervo y líder tomaba tiempo para oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. En definitiva, David como siervo y líder ponía todo su ser al servicio de Dios. Y esto se veía también en su forma de adorar. De hecho, cuando por fin Israel recuperó el arca del pacto, que venía de manos de los filisteos, de sus enemigos, nos cuenta 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Miren lo que hacía David. El arca venía a Jerusalén, ¿vale? Venía con unos bueyes y un carrito y venía. Y dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David con un efod de lino. Muchos piensan que es ropa interior, yo pienso que era más bien ropa sacerdotal, ¿no? Pero dice, estaba David con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Nuestro líder, hermano, era sin duda un verdadero adorador. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué vio Dios que podía poner en el corazón de David para edificar un gran siervo? ¿Qué vio Dios, hermano? Lo hemos repetido varias veces. Integridad. Menos mal que Tati, por lo menos, sé que una persona me ha escuchado. Gracias, Señor, que me cuide. Integridad en toda su vida. Integridad podemos definirla también. Espíritu, alma y cuerpo al servicio del Señor. Todo lo que soy, derramado delante del Señor. Todo lo que tengo pertenece al servicio incondicional de Dios. Eso es integridad, hermano. Entonces, tenemos otro atributo, otra cualidad más del líder, del siervo de Dios. Recopilando un poquito. Como Moisés hemos visto las cualidades de sabia mansedumbre e intercesión. Y con David hemos visto integridad, honestidad, al servicio pleno del Señor. Amén. Me gustaría recalcar, ya no voy a tardar mucho, no sé qué, me gustaría recalcar alguna cualidad más del líder siervo, ¿vale? Extraída de los ejemplos bíblicos, de los hombres que nos pone el Señor en la Biblia, ¿vale? Y para eso me gustaría mencionar al que quizás fue, bueno, quizás considerado, ¿no? Por lo menos del que hay registro bíblico, del primer mártir, el primer mártir de la Iglesia del Nuevo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿vale? ¿Quién es ese primer mártir? Esteban, hombre, gloria a Dios. Muchas gracias, Diana. Esteban. Y tras la muerte de Jesús, nuestro héroe, Esteban, testificó con, atento a esta palabra, valentía delante del Sanedrín. ¿Sabéis lo que era el Sanedrín, no? Ese era ese parlamento judío repleto de sectas teocráticas que querían el control de la sociedad a través de la religión. Estaban saduceos, fariseos y se caracterizaban por una cosa, estos religiosos, que odiaban con toda su alma a Cristo y a sus seguidores. Lo odiaban con toda su alma. Pero sin embargo, Esteban, movido por el Espíritu Santo, fue a darle testimonio y les habló en su cara, como recoge el libro de Hechos, capítulo 7, del 51 al 52. Les dijo en su cara,
duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo. Cuando dice la venida del justo, se refiere a la venida del Mesías, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Le estaba acusando de la muerte de Jesús, lo cual tenía gran parte de razón. Sigo en el versículo 54, capítulo 7 de Hechos, versículo 54, ¿vale? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y rechinaban sus dientes contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Sigo un poquito más adelante, del 58 al 60, dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban durmió con el Señor, gloria a Dios, ¿no? Y esta es la corta, pero emocionante historia y fructífera historia, porque se entiende que después de la muerte de Esteban, algunos, o quizá la mayoría de los cristianos que estaban en Jerusalén fueron esparcidos. Eso lo estamos viendo en el libro de Hechos, ¿verdad? Lo estamos viendo en el libro de Hechos, fueron esparcidos por toda, por Asia Menor y por Europa, y el evangelio se fue extendiendo, ¿no? Como una ola, ¿no? Pero eso, él le dijo, no les tome en cuenta este pecado. Y hermano, la pregunta que nos podíamos hacer, ¿qué vio Dios? ¿Qué vio Dios que podía poner en el corazón de Esteban para construir un buen líder? ¿Qué vio Dios en el corazón de Esteban? Lo hemos dicho antes. ¿Qué vio Dios? Venga, Jorge, ¿qué vio Dios en el corazón de Esteban? Valentía, era un hombre valiente, fue al Sanedrín. Seguro que lo van a matar. Pero el Espíritu Santo le dice, ve y testifica a esos religiosos que mi Hijo Jesucristo es el Mesías. Y él va y le predica que es el Mesías y lo apedrean en la puerta. Y un hombre llamado Saulo de Tarso agarra la ropa, como aprobando el sacrificio, ¿no? Y así, ¿no? Él había confiado en Jesús de tal manera que su vida estaba segura a este lado de la eternidad y al otro lado. No le importaba porque sabía que si moría iba a la presencia del Señor. ¿Vale? Entonces, creo que en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, creo que dice, yo sé en quién he confiado, dice la palabra de Dios. Yo sé que Él es fiel y justo para guardar mi depósito en aquel día. Y esa frase estaba clavada en el corazón de Esteban. Amén. Hermano, valentía, valentía. Y otra cosa, otra cualidad maravillosa que tenía Esteban, ¿cuál es, hermano? Venga, ayúdenme. Señor, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Cuál es? Pero si a ti te están matando y tú ves el cielo abierto, el perdón, hermana, claro que sí, el perdón, la valentía y el perdón, la base de la reconciliación, la base de las relaciones humanas y divinas. Y por supuesto, la base de la salvación consiste en el perdón. Esteban tenía en su corazón ese perdón, esa reconciliación que solo Dios puede dar a través de su Espíritu Santo, que le hacía renunciar a cualquier sentimiento de odio y de venganza. Es una cualidad del siervo fundamental. Perdón, saber perdonar, tener la piel dura, no recibir las ofensas ni del mundo, ni mucho menos de los hermanos. Amén, hermano. Valentía y perdón, ¿de acuerdo? Y por último, quiero hablar del último hay muchos grandes hombres de Dios, ¿no? Pero quiero hablar de este gran hombre de Dios, ¿no? Que tiene tantas cualidades que no sé cuál podía coger, pero hay una que sí me llama especialmente la atención, ¿vale? Vamos a hablar, ¿alguno lo sospecha ya? De Pablo de Tarso, Saulo, vamos a hablar de Saulo, antes Saulo de Tarso, y ahora Pablo, ¿no? Apóstol de Dios para las naciones, apóstol de Dios para los gentiles, ¿vale? Podríamos hablar, como digo, durante mucho tiempo sobre las cualidades de este gran hombre de Dios extraordinario. Él tiene pequeñito, dicen que incluso él estaba enfermo, tenía problemas con las piernas, con los ojos, por sus declaraciones en la Biblia, pero él, da igual, él tenía un espíritu arrollador, ¿no? Cuando tocaba expandir el evangelio, cuando tocaba predicar, no había quien lo parara, ¿no? Y me encanta este líder, ¿no? Este hermano, este apóstol, ¿no? Pero mencionaré una de las cualidades
que a nosotros, los hermanos de la iglesia, preferimos que siempre pase de largo, ¿no? Es una cualidad que los líderes de la iglesia, líderes, pastores, maestros, siervos, Señor, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la tuya, ¿no? Preferimos que pase de largo, ¿no? Y mira, cuando Pablo se convirtió, ¿sabes? En el camino de Damasco, sabes que, más o menos la historia, se lo desmontó el Espíritu Santo, Dios se le apareció, tuvo una cristofanía o una teofanía, como quiera, y se le fue enviado a Ananías, un hombre que estaba en Damasco, para que pues, le impusiera las manos, orase por él, lo bautizase y un poco lo instruyese, ¿no? En el camino. Claro, Ananías inmediatamente cuando le dijo, te vamos a mandar a Pablo, Pablo lo que iba a Damasco es a coger a cristianos, a sacarlos de su casa, incluso con carta de recomendación, con autoridad del Sanedrín, para sacarlo fuera de su casa, familia entera, y matarlo. Entonces Ananías dice, Señor, pero este hombre ha hecho muchísimo daño a los tuyos, ¿cómo voy a yo para él? Me lo va a hacer a mí también. Y mira qué conversación tan interesante, y en 2 versículos lo que el Señor le dice a Ananías, y cómo un poco abre nuestros ojos sobre el cometido de Pablo y sobre la cualidad que vamos a estudiar ahora. Dice, el Señor le dijo, Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Atento a esto, padecer por mi nombre. ¿Cuál es la cualidad que estamos estudiando? ¿Cuál es? Entonces, hermano, ¿qué cualidad puso Dios en el corazón de Pablo para construir un líder, para construir ese poderoso líder que fue líder fue apóstol para las naciones? ¿Qué cualidad? Claro, exactamente, pastor. La resistencia al sufrimiento. Una cualidad que no queremos ninguno. Vamos a pedir al Señor que nos la dé también. Que viene sola. Viene con el día a día, ¿no? Y esa resistencia al sufrimiento me llamó exponencialmente la atención, me llamó enormemente la atención, ¿no? Entonces, la pregunta que también quiero seguir haciendo es, ¿esa resistencia, esa capacidad de sufrimiento, es una cualidad para el líder cristiano? Naturalmente que sí, ¿no? Y si no, preguntaba a David o a Diana, fueron allí a Ecuador sin muchos medios, a veces pues la gente al menos no la aceptaría, problemas de adaptación, problemas de temor, problemas de... Incluso el enemigo ataca directamente, a ver, espiritualmente, ¿no? Y necesita esa capacidad de... No voy a decir esa resiliencia, ¿se dice? Qué feo. De recuperarse, ¿no? De esa capacidad de resistir los embates del enemigo, ¿no? Y es necesaria porque, hermano, vivimos en un mundo hostil y violento frente al Evangelio. Vivimos en un mundo que extender, que predicar, que practicar el Evangelio es totalmente contrario a sus principios, a sus paradigmas. Eso es cierto, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, capacidad de sufrimiento, hermano, oremos al Señor para que nos dé esa capacidad de sufrimiento, ¿vale? Para que cuando vengan las pruebas no salgamos corriendo, aunque nos entren ganas, pero no salgamos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a recopilar, ¿vale? Un poquito otra vez esas cualidades del siervo de Dios que manifestaron estos hombres y ya os dejo tranquilo, gloria al Señor. Con Moisés encontramos sabiduría, mansedumbre e intercesión. Mansedumbre, ¿para qué? Para tener carácter adecuado, para ponerse entre él y el pueblo e interceder por él. Estar dispuesto a llevar incluso las cargas de otros. David, integridad, es decir, entrega plena, honestidad plena delante del Señor. Esteban, valentía y perdón. Y Pablo, capacidad de sufrimiento. Teniendo todo eso, a ser un varón o una mujer perfecta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No? Bueno, yo oro, Dios quiera que alcancemos al menos una parte de estas cualidades, ¿no? Para ser siervos útiles delante del Señor. Mira, para terminar, yo quiero decir que quería terminar con Jesucristo, lógicamente. Jesucristo, nuestro Salvador, fue el único que terminando su obra, su misión en la tierra, de salvarnos, llevó a la perfección todas estas cualidades del siervo perfecto, las llevó a la perfección a la cruz del Calvario. Porque todos estos hombres apuntaban con su vida a nuestro líder, eran tipos de Cristo, apuntaban con su vida a nuestro
pastor perfecto, que es Jesucristo. Pero mira, la sabiduría e intercesión de Moisés, la integridad y entrega plena de David, el perdón y la valentía de Esteban, el sufrimiento casi ilimitado de Pablo, se condensan en la eterna frase de Jesús que recoge el Evangelio de Lucas y que sigue vigente hoy día y reza así. Y Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Amén. Hasta ahí el mensaje. Que el Señor bendiga eso. ¿Qué os parece si nos ponemos de pie ahora? Oramos un poquito, que el Señor consagre esta palabra. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Sabemos que es tuya, proviene de ti, sabemos que tú eres la fuente plena de autoridad, Señor, la que limpia, la que lava, Señor, la que prepara nuestros corazones para recibirte y para llevar tu mensaje, la que hace, Señor, que podamos extender tu reino, Señor, la que nos hace colaboradores tuyos, Señor, la que forma, Señor, desde el interior, desde nuestro corazón roto y pecaminoso, a líderes completos, Señor, a personas que están dispuestas a servirte, incluso a sufrir por tu nombre, Dios mío. Te damos muchísimas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que esta semilla quede sembrada en nuestros corazones, que tú prepares la buena tierra, que apartes todo el heno, la hojarasca, el barro, todo aquello que sobra, Señor, y que en su día pueda producir fruto abundante, al 30, al 60 y al 100. Padre, pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.